Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué viene para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas Virgo son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí esta emperatriz me está hablando de una mujer, una energía femenina que está alrededor de ustedes o que va a estar entrando en los próximos días. Esta persona es una persona buena, una persona que va a poder ayudarlos económicamente o guiándolos. Sea que ustedes estén mal económicamente o no, puede ser que estén estables en su economía, en sus finanzas, pero esto es una persona que viene a ayudarlos. Si ustedes necesitan, por ejemplo, dar un viaje y no tienen el dinero para hacer este viaje, sea por trabajo o por negocios, esto es una persona que económicamente te podría estar ayudando. Que si tú necesitas en un momento determinado dinero para comer, para vestirte, para hacer algún tipo de certificaciones, para estudiar algo, esta persona es alguien que te va a estar dando ese dinero, que te va a estar dando esos recursos. Si tú querías cambiarte de empleo pero no te atreves porque dices, si me cambio de empleo en este, no estoy mal, no estoy quizás de la forma que quisiera estar, pero tampoco estoy económicamente mal. Pero si me pongo a cambiarme para otro empleo, pues ¿cómo voy a pagar mis biles ese mes? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas ese tiempo? Pues aquí es alguien que podría estarte cubriendo esos gastos. También esta persona, si tú quieres cambiarte de empleo o quieres comenzar algún negocio, quieres pedir algún préstamo bancario, esta sería la persona que podría estar ayudándote. Esto podría ser una jefa de recursos humanos que te dé el empleo o te ayude a obtener el empleo que tú quieres, o alguien simplemente que te haga una recomendación con otra persona para un negocio, para un empleo, para una inversión. Es alguien que va a estar ayudándolos, ¿ok? Si me dices que físicamente tú no conoces a nadie con estas características, señores, venimos con guías espirituales, con ángeles, con personas que con personas o con energías que pueden estar ayudándonos, que están a nuestro alrededor, y esto podría ser una de estas energías, un ancestro, un guía que podría ayudarlos. Y el colgado me está indicando de que acá ustedes van a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Aquí ustedes pueden estar pensando, muchos de ustedes, que la vida está de patas arriba en su vida, que las cosas no le están saliendo adecuadamente, que las cosas no le están saliendo bien, que no le están saliendo como ustedes quisieran que salieran. Sin embargo, el colgado me dice que vean las cosas desde otra perspectiva, de otro punto de vista, porque las cosas están saliendo exactamente como tienen que salir. Y te vas a dar cuenta después y vas a decir, tenían que salir así las cosas para poder darse lo que yo quería que se diera. Y precisamente es lo que te vas a estar dando cuenta, que acá las cosas están saliendo correctamente, aunque tú pienses que no. Y esta carta, Virgo, del Rey de Copas, pues va a permitir que muchísimos de ustedes tomen decisiones acertadas, tomen decisiones basadas en la lógica también. Esta es una carta que me dice que van a estar alcanzando una madurez emocional que era necesaria en sus vidas. Quizás muchos de ustedes, por supuesto, emocionalmente son personas maduras, pero hay puntos que necesitaban mejorar, y esto lo va a traer pues el Rey de Copas, la energía de esta carta. Aquí ustedes van a mantener sus emociones bajo control en situaciones que necesitaban tener ese control, esta estabilidad emocional. Es lo que te va a estar aportando esta carta. La energía de esta carta te aporta precisamente eso: estabilidad emocional, control emocional, que las cosas no se desborden, que tú mantengas la ecuanimidad, la estabilidad ante una situación que quizás puede ser que no salga exactamente como tú quieres que saliera. Pero esta carta te dice que, por supuesto, veas las cosas desde otro punto de vista, pero también te aporta como que la claridad mental, la estabilidad emocional para tú relajarte y decirle, ok, no me están saliendo como yo quiero que salgan, pero yo sé que es la forma correcta que van a estar saliendo. Y eso, pues, por supuesto, te está diciendo de que ustedes están alcanzando una madurez psicológica que es muy importante que la tenga, y una armonía en la parte emocional para que no se desborden. Vamos a ver con la Reina de Copas acá qué cartas me le están acompañando.
Aquí Virgo, vienen ofertas, vienen oportunidades que vienen de forma muy rápida. Acá el Caballero de Espadas es una de las cartas más rápidas del tarot y me indica que aquí las cosas se mueven a mucha velocidad. Vienen informaciones, vienen noticias, vienen oportunidades que, como dicen en mi país, las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos. Aquí las cosas se aceleran. Esto que tú creías quizás que no te estaba saliendo bien, que no te estaba saliendo como tú querías que te salieran, pues aquí algo se acelera. Y por supuesto, te hacía falta el Rey de Copas para que mantuvieras el equilibrio emocional. Sobre todo ahora con esta carta del Caballero de Copas, del Caballero de Espadas, se nota de que aquí va a haber mucha velocidad en todo lo que va a estar ocurriendo en la vida de ustedes. Incluso se habían obstáculos, se habían cosas que no estaban saliendo de la forma correcta que tú creías que deberían salir, pues definitivamente esta carta te está diciendo que cualquier obstáculo, cualquier impedimento en el camino, cualquier bloqueo que ustedes estuviesen sufriendo, esto lo elimina y lo corta por completo. Y aquí hay algo que ustedes van a estar planificando hacer en los próximos días. Esta carta me habla de expansión, me habla de que tus planes se van a estar haciendo realidad y se van a estar haciendo realidad mucho más rápido de lo que ustedes piensan que se pudieran hacer. Aquí hay expansión y expansión de forma rápida. Aquí tus objetivos se van a cumplir, pero a muchísima velocidad. Y la Reina de Copas, pues acá la Reina de Copas me está indicando también, junto con el Rey de Copas, de que tus emociones van a poder mantenerse bajo control. La Reina de Copas me indica que va a haber alguien alrededor de ustedes. Puede ser una mujer, una energía femenina. Esto podría referirse a una hermana, una tía, tu cónyuge, una amiga, alguien que te va a estar ayudando a contener tus emociones. Esta es una persona muy intuitiva y te va a estar guiando en este proceso que viene de forma rápida y que exige que pienses con agilidad mental, que tomes decisiones rápidas, que tomes decisiones a mucha velocidad. Que tomes decisiones a mucha velocidad no significa que no las pienses, ¿ok? Tienes que detenerte un momentico, pensar, pero sin tomar las oportunidades de forma rápida. Y esta persona te podría estar ayudando a hacerlo. Es una persona muy intuitiva y te puede ayudar a que esos pensamientos se aceleren y tengas la claridad mental suficiente para tomar las decisiones que van a estar tomando en los próximos días, señores. Vamos a ver, Virgo, que viene ahora acompañando este 5 de copas para ustedes. Wow. Este 5 de copas, Virgo, me acaba de aclarar, por supuesto, lo que decía la carta del colgado. Aquí ustedes tuvieron que hacer algún tipo de gastos o tienen que hacer algún tipo de gastos. Por eso tú decías, sí, yo quiero las cosas, pero no me están saliendo como yo quería que salieran. Y la emperatriz que te iba a dar, pues, esa ayuda. Aquí precisamente este 5 de copas me está hablando de eso, de un gasto importante que ustedes van a tener que hacer, que no es todo su dinero, pero sí es una parte bastante grande. El problema es que ustedes lo están viendo como un gasto y deberían estarlo viendo como una inversión. Para obtener algo, para obtener ciertas cosas, a veces hay que invertir. Quizás tú veas que tienes que pagar un curso, pagar una certificación, pagar un permiso, pagar algo para que tú puedas hacer un negocio o que te den un empleo. Y tú eso pienses, estoy haciendo tremendo gasto. Y no estás haciendo un gasto. Tienes que verlo precisamente como te dice el colgado. Verlo desde otra óptica, verlo diferente. Esto es una inversión, no es un gasto. Verlo como una inversión. Incluso cuando uno pierde dinero, cuando te engañan, cuando te estafan, si tú ves las cosas desde una perspectiva diferente, si tú lo ves como una inversión que hiciste, porque confiaste en alguien que no deberías haber confiado, empieza a dar gracias porque al final te estafaron X cantidad de dinero y no fue todo el dinero, ¿ok? Entonces, no creo que esto sea una estafa, fue un ejemplo que les puse, señores. Pero es lo que les estoy diciendo, vean las cosas como inversiones, cambien el chip, cambien la forma de pensar. Esto es una inversión que hicieron, pero lamentablemente ahí lo están viendo como una pérdida. Y por supuesto, esto los tiene bloqueados. Aquí hay un bloqueo importante con este 8 de espadas que si se mueven se pinchan con los cristales. Evidentemente aquí hay algo que los está bloqueando posiblemente su misma forma de pensar, su misma forma de actuar. Ustedes quizás piensan, no voy a gastar este dinero porque
si gasto ese dinero, no sé, me siento mal. Pero si lo ven como una inversión, pues este bloqueo podría estar terminando, podrían estar rompiéndolo. Aquí hay algo que evidentemente quizás también puede ser que no sean simplemente tus pensamientos, sino que algo realmente te esté bloqueando. Y ese algo que te esté bloqueando es que quizás perdiste ese dinero o gastaste ese dinero, pero ya no tengas más dinero para continuar. Sin embargo, recuerda que la carta de la emperatriz te está diciendo que vas a estar recibiendo ayuda de una mujer, y la carta del caballero de espadas, que todos estos bloqueos, todos los bloqueos que existieran van a ser eliminados y de forma rápida. Y además de eso, señores, también te está diciendo esta carta del as de espadas detrás del 8 de espadas. El 8 de espadas es un bloqueo importante que ustedes tenían, que puede ser falta de dinero, puede ser que gastaste más dinero de lo que tú pensabas, puede ser falta de tiempo para comenzar un negocio. Sea lo que sea, este as de espadas está diciendo que esto se termina, que esto concluye, que ustedes van a lograr el triunfo y el éxito. El as de espadas soluciona cualquier conflicto que ustedes estén teniendo, lo corta, lo elimina, lo termina por completo, lo corta, lo saca. Así que por lo tanto, aquí ustedes van a estar resolviendo esta situación, van a estar terminando, van a estar cortando con este bloqueo por completo, lo van a estar eliminando. Y esta carta es una de las mejores cartas de éxito, de triunfo y de victoria que pueden estar teniendo, señores. Vamos ahora, Virgo, con algo con respecto a su salud que tuviesen que estar mirando o teniendo cuidado. Recuerden que esto no es una consulta médica. Si ustedes se sienten mal o sienten algún tipo de malestar, pues nada, consulten a un médico. Vamos con, wow, aquí salen compromisos con los anillos. Virgo, aquí esta carta de compromiso o de anillos que me habla precisamente de comprometerse, esto me podría estar indicando de que ustedes quizás estén tratando, muchos de ustedes, de bajar de peso, por ejemplo, o de hacer algún tipo de ejercicios, y deberían de comprometerse con su salud para mejorarla. No cosas de que las hagas hoy y mañana no, y este mes sí y el próximo no, o voy a esperar a enero para comenzar a hacer ejercicios o para comenzar a hacer la dieta que quiero. No. Esto me habla que tienes que tener un compromiso con tu salud. Si ustedes, por ejemplo, fuman o beben o hacen algo que literalmente le esté dañando su salud, comprométanse a mejorarla. Es lo que me está indicando esta carta. Vamos ahora, Virgo, con un mensaje de los ángeles para ustedes. Vamos para allá. Wow, sale la carta del balance. Con esta carta te dice que mantengas la armonía y el balance en tu vida, y con eso se van a manifestar todos tus deseos. Virgo, vamos con la frase para que me la dejes en los comentarios y manifestar, por supuesto, lo mejor de esta lectura con el as de espadas, evidentemente. Y me dejan en los comentarios: yo siempre obtengo mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo siempre obtengo mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.